Hay una frase muy famosa que es la siguiente: es la economía, estúpido. Es lo que le decían a Bill Clinton, en algún momento su asesor. Ahora, pareciera que mientras la economía ha ido creciendo en este tiempo, con altibajo, por supuesto, como toda economía de cualquier país, pero con una tendencia de crecimiento, igual hay ciertos grupos que siempre han dicho que todo se va al demonio, por así decirlo. ¿Cómo se explica? Si la economía mejora, ¿por qué hay grupos que aunque estén mejor se quejan? Bueno, hay varias cosas. Eh, yo siempre ascribo más a una mirada sistémica, integral, integradora de todas las disciplinas. Así que nunca le doy un carácter excluyente a una de las cosas. ¿Por qué? Ujú. Porque es cierto que es la economía. Porque la economía tiene su papel, si la gente le va bien en la economía, indudablemente eso le da muchísima tranquilidad y demás. Pero, a ver, por ejemplo, en la Argentina hemos tenido etapas en las que ha decrecido, por ejemplo, la inflación, ¿no? Yo recuerdo cuando cae el doctor Alfonsín en el año 89, mediados del año 89, teníamos una inflación mensual de 200 y pico por ciento, Ujú. mensual estoy hablando, ¿no? Sí, sí. Y un mes después la inflación bajó a un dígito. Ahí no hay razones económicas, Claro. no hay razones económicas, ahí hay razones políticas. Porque no hay ninguna razón dentro de la técnica económica, salvo que haya, por ejemplo, una catástrofe, un terremoto, el terremoto de Haití, por ejemplo, Sí. Claro. en una economía pequeña como la de Haití. Pero si no, no hay razones económicas, hay razones políticas. Y hoy creo que pasa lo mismo. Nosotros, por ejemplo, estamos preocupados por si no digo nosotros, digo, hay como se infunde este clima de malestar, si el dólar blue, que es el dólar ilegal, digamos, para decirlo llanamente, Sí. aumenta 20 centavos más, 30 centavos más, y eso hace cundir la alarma. Ese no es el problema. El problema no es... El problema central es quién fija los precios de la economía. Ujú. Si lo fija el gobierno elegido por el pueblo o lo fijan los grupos económicos. Esa es la disputa. Si en el lugar de decisión que está hoy el Estado, porque ha logrado construir herramientas que le permiten hoy manejar la macroeconomía, si en ese lugar se vuelven a poner los grupos financieros, el dólar no va a estar ni 7 pesos ni 8 pesos, puede estar 15, 20, porque ya el problema no es económico, el problema es quién fija el precio. Es de modelo. Claro, entonces esa es la disputa, y esa disputa no es económica, esa disputa es política. Mm. Y cuando digo disputa política, también digo disputa cultural, Sí. ¿no? Yo, por ejemplo, ¿qué trabajo que tenemos que hacer sobre los sectores medios en la Argentina? Creo que hay algunos sectores que ya son irrecuperables, pero hay otros sectores medios que estamos construyendo en el sentido, por ejemplo, los grupos de estudiantes universitarios, que son primera generación universitaria, Ujú. el día de mañana van a tener nivel de ingresos de clase media, pero van a tener una cultura mucho más ligada con lo colectivo que con el individualismo burgués histórico de la Argentina, Mm. de sectores que cuando les va mal culpan a las políticas oficiales y cuando les va bien es gracias a su talento, Sí, sí. ¿no? Entonces este es un problema cultural, no es un problema económico, porque es lo que ustedes decían, a los sectores que mejor les va son los que más se quejan, Mm. y los que menos se quejan son aquellos sectores, por ejemplo, que no tenían agua potable y ahora tienen agua potable, o que no tenían desagües y ahora tienen desagües. Entonces están objetivamente mucho peor que los grupos poderosos, pero son agradecidos. Mm. Son agradecidos porque hay un gobierno que los reconoció, que los incluyó. Así que yo creo que la batalla es económica, pero también es una batalla política y cultural. Y cultural. Aquí hace un aporte un oyente en ese sentido, con un mensaje que dice: Raimundi, es cierto lo que decís, lo trata de vos, se ve que se No conocen, importa, está todo bien. pero a mí me da bronca que algunos de las clases bajas se comen lo que dice los hegemónicos del monopolio, dice Manuel. Sí, pero porcentualmente son los menos de las clases bajas, Mm. Porcentualmente el grueso de la adhesión
política electoral, digamos, o social de nuestro gobierno está en las clases bajas. Y ya se preocupa esas mayorías. Digo, ¿no? Sí, decir, en esas más mayorías. grande. En esas mayorías, te decía Carlos, es cada vez menor las personas que se preocupan por el precio del dólar que en esas mismas clases años atrás, me parece, ¿no? Que digo que sigue existiendo y se sigue especulando con esto, pero quizás se va entendiendo de a poquito, es un camino muy largo, pero puede verse así. Y de a poco, sí, de a poco hay que ir ganando esa batalla. Lo que pasa es que los sectores bajos, a veces hay tantos caballitos de batalla ya hechos, frases hechas, construidas, que se dan por sentadas y no son verdad. Por ejemplo, el aumento de precios, es cierto que le preocupa a los sectores de ingresos fijos, aunque los sectores de ingresos fijos han tenido grandes aumentos en los últimos años, que no ha hecho que se perdiera poder adquisitivo, pero indudablemente los aumentos de precios son preocupantes y habría que resolverlos. Pero a los sectores de más bajos ingresos, esos sectores, por ejemplo, tienen en los barrios del conurbano, por ejemplo, en los barrios más humildes, tienen un camioncito de pescado para todos, o de carne para todos, o tienen algunas compras en el mercado central, por ejemplo, que hace que los precios no estén tan influidos por las cadenas de valor, sino que van más directamente del productor al consumidor, y entonces el precio los productos tienen un precio más real. Yo ahí sí creo que falta información de parte del gobierno, en el sentido de decir perfectamente en cada una de las etapas, en cada uno de los eslabones de la cadena de valor, con cuánto se queda ese intermediario, para que la gente sepa muy bien quién es el responsable, contra quién hay que luchar, etcétera. ¿Y cuáles son los mecanismos y herramientas que efectivamente se van aplicando, como estos programas de distintos productos para todos, que sí están funcionando, aunque no aparezcan en los medios de comunicación hegemónicos tantas veces como el precio del dólar paralelo? Bueno, ellos, sí, por supuesto, pero ellos, o sea que a los sectores humildes la cotización del dólar, ni el ilegal ni el legal, les influye en su vida. Ahora, hasta hace 10 días, estaban diciendo que el gobierno ignora la inflación, no se preocupa por la inflación y demás. Después el gobierno hace primero un acuerdo de precios, después lo prorroga y saca la tarjeta. Y ahí todo mal, porque la tarjeta es increíble, es decir, yo si me lo dice Prat Gay, que ustedes ahí en Mendoza también lo conocen bien, y saben qué intereses representa, no me saca urticaria, porque en definitiva sé quién es Prat Gay, de dónde viene. Ahora, cuando me lo dice un periodista como Ernesto Tenenbaum, digamos, que se para a favor de los bancos y de las tarjetas de crédito, que se llevan miles de millones de dólares de facturación en el país, ¿no? Con una tasa, en definitiva, cuando uno junta la tasa de financiación, más los punitorios, más todo el incremento que hacen respecto de lo que es el precio original que financia, se llevan un 68% de ganancia anual. Aún en los peores pronósticos de inflación, en los peores pronósticos, triplican, cuadruplican, quintuplican la inflación anual, la ganancia que tienen estos sectores. Entonces, cuando el gobierno hace algo para obligarnos a competir con precios más bajos a partir de una iniciativa del Estado testigo, del Estado protagonista, estos mismos sectores se quejan de esas medidas. Entonces uno dice, miren, señores, olvidémonos, esta gente ya sabemos que todo lo que haga el gobierno va a estar mal, porque están jugando otro partido, y el partido que están jugando es el retorno al neoliberalismo. Me hace acordar muchas veces, creo que ya lo he dicho varias veces, me hace acordar a la obra de Ibsen, El enemigo del pueblo, que había un hombre que era el único que estaba preocupado por sanear el agua de un pueblo, y al final todos se terminan enojando con ese mismo tipo. Sí, es una obra, es un clásico, muy presente en nosotros, tal es así que cada vez que se ha dado en teatro, digamos, ha estado muy bien. Me hiciste acordar, ahora ya que estamos y que es un día feriado, no laborable, digamos, hay un cuento de Ítalo Calvino, donde hay una ciudad donde cada uno de los habitantes le roba al otro.
¿no? Sí. Entonces es una ciudad que funciona, Claro. porque como, digamos, uno le roba al de al lado, él se le roba al siguiente, Sí, sí. entonces todo el mundo sigue teniendo lo mismo. Sí, Hasta que llega un día que aparece una persona que decide no robar. sí. Altera Y el orden. Y termina siendo disfuncional, porque Claro. como es uno que corta la cadena esa, el statu quo, Sí. delictivo en este caso, termina la gente no queriéndolo, porque en definitiva vivía mucho más cómodo, si era todo más previsible, cuando todos robaban, ¿no? Me hiciste acordar, ahora no recuerdo el título, pero es un cuento muy muy lindo de Bueno, Italo Calvino. si usted quiere, y me permito contarle una anécdota que el otro día contamos aquí, que supera la ficción de Calvino, una periodista de San Rafael que decía que las casas de venta de electrodomésticos estaban siempre llenas de gente porque la inseguridad era tal que le robaban los electrodomésticos a la gente y siempre tenía que ir a renovarlos en las casas de electrodomésticos. O sea que a lo mejor Calvino estaba en lo Sí, cierto. pero es la misma lógica, finalmente, Claro. bueno, entonces que sigan, digo, ¿para qué nos vamos a preocupar por la inseguridad? Al contrario, cuanto más nos roben, mejor va a funcionar la economía. Más rápido renovamos todo. Carlos, Sí, muchísimas hablando Sí. de editoriales, Sí. me mandaron un correo de la editorial de la nueva, una pequeña editorial de La Nueva Provincia, que es un diario de Bahía Blanca, Sí. dirigido por Vicente Mazot, el fascista Vicente Mazot, donde increíblemente hablan pestes de Estela de Carlotto, pero eso no es nada, porque ya lo sabemos, digamos, pero vuelven a decir que gracias a la dictadura y al terrorismo de Estado, hoy la Argentina no es Cuba ni la Unión Soviética. 2013, abril, prácticamente fines de marzo del año 2013, y el nazismo reencarnado en el diario La Nueva Provincia. Carlos, le agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, le mandamos un abrazo, nos encontramos la semana que viene. Bueno, igualmente, un abrazo grande.